Muy buenas con todos, ¿cómo están? Estamos en una ocasión más de su podcast favorito, Entre Hinchas. Una vez más me encuentro con los mejores periodistas, en este caso con Sebastián Rodríguez y José Mesa. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Enzo? Acá me encuentro feliz de estar en esta ocasión con el podcast. ¿Qué tal, José? Buenos días con todos. Gracias Enzo, gracias Sebastián por la invitación. Esperemos aquí va a ser un buen momento y hablar de fútbol. Bueno, muchachos, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que analizando el contexto peruano se puede obtener resultados e información muy rica. El día de hoy vamos a analizar si el mundo, en este caso nos vamos a enfocar al Perú, juega un fútbol disciplinado o popular. Evidentemente, tratar de englobar al Perú en estas dos opciones es muy difícil, por eso hemos decidido analizar una muestra. ¿Cuál es esta muestra? Es el seleccionado sub-20 del año 2013. Este seleccionado es muy interesante porque se quedó nada de jugar el Mundial, ya que en el último partido tenía que ganarle a la selección chilena. Y bueno, el partido terminó 1-1 y a la selección se le anuló un gol por offside finalmente. Entonces, un final bastante agobiado. A ver, recordemos, estamos analizando el fútbol disciplinado contra el fútbol popular. Y yo quería comenzar a hablar de un jugador que creo que todos podemos conseguir que, si hablamos de jugadores exitosos de la selección sub-20, él sin duda, quizás con el de Oreja Flores, ¿no? Estoy hablando de Renato Tapia. Bueno, él, a diferencia de muchos futbolistas que, bueno, conformaron ese sub-20, ha recibido una formación distinta. ¿Por qué digo distinta? Porque él ha sido formado en Europa, ¿no? Ha sido formado, por ejemplo, en eh, canteras holandesas, por eso es que él tiene la nacionalidad de Holanda. Para ser más específico, él ha sido parte de la cantera del Twente, equipo en el que también debutó profesionalmente en primera. Y justamente el fútbol europeo es totalmente un fútbol disciplinado, ¿no? Te da, es otro aire con respecto a la formación que un jugador puede recibir acá en Perú. Y por ejemplo, Renato, justamente de hace tiempo se le viene diciendo el capitán del futuro, y no es por nada, ¿no? Porque tú para ser capitán no solo te basta con tener un buen fútbol y desarrollarte bien dentro del campo, sino tener otras actitudes como por ejemplo el de ser líder y por supuesto ser una buena persona, tanto dentro como fuera de las canchas. Y muchas personas han manifestado con respecto a Renato y han coincidido en que él es una gran persona. Por ejemplo, él ha recibido una condecoración en su distrito natal, que es, bueno, el distrito de San Luis, en el que se le coloca como una de las personas más queridas. Esta condecoración la recibió por parte del alcalde. También en una de las academias que él se formó, o uno de los equipos que jugaba en la Copa Federación, en este caso el Bentín, el presidente de este equipo mencionó lo siguiente, que más allá de ser un futbolista con mucho talento, su gran virtud es la cabeza, y eso es mérito de familia. Obviamente, el término cabeza se refiere a la mentalidad que ha tenido Renato a lo largo de su carrera, que todavía tiene para más años, y justamente esa mentalidad lo lleva a ser un futbolista disciplinado, porque como bien sabemos, no solo basta con el talento, sino también con la disciplina. Y justamente dice, eso es mérito de la familia. Entonces podemos deducir que en base a estas declaraciones y en base al rendimiento que ha tenido Renato en su carrera, es que ha recibido una educación de calidad dentro de su núcleo familiar. Y eso es un dato no menor, ¿no? Para hablar de un futbolista que actualmente es uno de los más exitosos, eh, si hablamos de fútbol peruano, ¿no? Muchas, no sé si ustedes tienen algún otro jugador por ahí de la selección sub-20 de aquel año que podemos decir que actualmente es un jugador disciplinado y exitoso a la vez. Bueno, Enzo, me parece importante el caso que mencionas, Renato Tapia, que, bueno, actualmente lo conocemos como el capitán del futuro, ¿no? Que pese a, hace 2013 fue hace 9 años, todavía está vigente como para ganar muchos mundiales más. Yo quería mencionar el caso de Deja Flores, que bueno, él es un jugador que nace en Héctor Chumpitaz, una academia de federación, y bueno, luego pasa por Universitario, donde es bastante querido, y también pasa por las inferiores del Villarreal. Como mencionas, él
bueno, pasa por el Villarreal B, donde el fútbol ya es un poco más disciplinado, a diferencia que acá en el Perú, ¿no? Porque hemos visto muchos casos de indisciplina acá en el Perú. Pero él logra ser una pieza fundamental de cara a la clasificación al Mundial 2018 con el equipo de Gareca. Pero si nos basamos en el fútbol, estadísticas, estaríamos olvidando lo que realmente es Flores, ¿no? Es que es su pasado. Él nace en Comas y bueno, si bien es cierto, no nace en una cuna de oro, él dice, incluso menciona que es de barrio, que pese a que no tener la mejor educación, sus padres tuvieron una gran influencia en él, que bueno, le enseñaron los derechos, valores y que le hace sentir cómo la gente lucha cada día. Su padre era un zapatero que le permite enseñar el valor de la solidaridad y es lo que se ve más reflejado actualmente, ¿no? Porque él en el equipo de Ricardo era bastante solidario con el equipo, era el más sacrificado y bueno, también se ve reflejado en su club, ¿no? En Universitario se vio ahora actualmente en Atlas, en el Villarreal B en su momento. No sé qué opinan ustedes, si hay otro jugador similar. Sí, Sí, claro, antes de seguir con los jugadores, perdón que interrumpe José, me parece un dato bastante interesante sobre el Oreja, es que es el esfuerzo de su padre, ¿no? Porque me parece que su padre era zapatero, ¿no? Sebastián. Me parece que eso es algo muy importante a resaltar si hablamos de la formación de la Oreja, ¿no? Claro, su padre era zapatero, bueno, está relacionado bastante al mundo ese del pueblo, ¿no? Al mundo obrero. Entonces, ese valor que transmiten él, sobre todo la solidaridad, se vio reflejado en su futuro y bueno, lo que es actualmente, ¿no? Que no está relacionado tanto al tema de las indisciplinas y eso. ¿Qué opinas, José? Claro. bueno, gracias Sebastián por tu pase. Sí, tenemos básicamente otro jugador bastante destacado actualmente en su club, y estoy hablando de Miguel Araujo, un futbolista que fue pieza de recambio en el esquema de Gareca para la clasificación a la Rusia 2018. Jugó pocos partidos, pero lo hizo de la mejor manera. Pero ese no es el punto. Hablaremos un poco de su pasado y toda su trayectoria. Bueno, Miguel Araujo básicamente se crió en Villa María del Triunfo. Es un barrio básicamente, entre comillas, un barrio picante, en donde es básicamente un distrito pobre, ¿no? En el cual el 27% de su población no tiene los mejores recursos. Pero Miguel Araujo recibió un trato diferente y bastante disciplinado, ya que su padre fue boxeador amateur y su madre eh, fue profesora de vóley en el Colegio Liceo Naval. Entonces, gracias a todas estas virtudes de sus padres, le pudieron inculcar ese valor de fútbol disciplinado a Miguel Araujo y no dejarse llevar por los malos hábitos. Eso es lo que básicamente podemos destacar de un futbolista que con el paso del tiempo ha madurado muchísimo, ya que juega en el Emmen de Holanda. Claro, muy interesante lo que apuntas de Miguel Araujo, José, que es, bueno, ha crecido en una familia deportiva por la labor que desempeñaban sus padres, ¿no? Es algo muy interesante, muy relacionado a lo que es actualmente, ¿no? Que es el fútbol, claro está. Y justamente Miguel también es un jugador muy exitoso porque juega en la primera Holanda, ¿no? Qué mérito para más destacable. Ahora, muchachos, hemos hablado de tres jugadores muy exitosos a nivel nacional de aquella sub-20, pero también es importante resaltar que ellos, en su formación, cuando tenían 10, 11, 12 años, vivían en, en barrios, en posiciones no tan acomodadas, ¿no? Y por ende, en ese entonces, cuando eran pequeños, podemos decir que jugaban un fútbol popular porque jugaban para divertirse, ¿no? Jugaban para divertirse y no necesariamente tenían a la disciplina como razón primordial para jugar al fútbol. Eh, Sin embargo, ellos han sabido madurar ese proceso y darse cuenta que para ser un futbolista profesional hay que tener, pues, mucha disciplina, ¿no? Cosa que no han entendido muchos otros futbolistas, como es el caso de los siguientes, que también han sido partícipes de aquella sub-20. Puedo nombrar a Dayan Delso, ¿no? ¿Cómo no nombrar a eso? Es un hombre que uno escucha y pues se le viene a la mente indisciplina, vicios, etcétera. Bueno, Jan, como todos sabemos, siempre ha estado relacionado a todo ese tipo de casos que justamente lo ha apartado de fútbol profesional y disciplinado.
porque no sabía diferenciar entre la diversión y el fútbol profesional. Y creo que algo que se relaciona mucho con esto es dónde creció, ¿no? Es el Callao. El Callao es un distrito en donde los vicios abundan, ¿no? No quiero generalizar, pero es que es un dato obvio. En el Callao, la delincuencia, drogas como la cocaína son muy usuales en aquel distrito. El alcohol, por supuesto que también. Y creo que el contexto donde uno crece es muy importante para resaltar todo esto, ¿no? Jan de seguro ha crecido teniendo esto como algo normal, como algo que siempre debe estar presente en tu vida, no importa el contexto donde te encuentres. Y por eso es que lo ha normalizado, ¿no? Y por eso es que, más allá de que sea un jugadorazo, porque eso nadie lo va a negar, o sea, tiene todas las condiciones para ser un jugador de élite, creo yo. Pero no puedes ser un jugador de élite si te pasan todas estas cosas, ¿no? Si te dedicas al alcohol, a las mujeres, incluso a las drogas, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante a resaltar la formación que ha tenido este jugador, ¿no? Y no sé si por ahí tienen alguno de ustedes, muchachos, otro jugador de aquella sub-20 que pues le hemos tenido mucha fe, pero en su momento no supo eh, dedicarse a la disciplina del fútbol. Bueno, me parece importante el caso que mencionas, Gia Endesa. Bueno, si bien es cierto, se ha relacionado un montón, justo, sobre todo en el 2020, con el caso de Alianza, que, bueno, paraba en disciplina, salía en las noches a divertirse cuando es un futbolista profesional. Entonces, se me vino a la mente otro caso, un poco diferente, pero bastante resaltante, ¿no? Que vendría a ser el caso de Andy Polo. Bueno, él juega en Universitario, pasa por el Inter de Milán, un equipo grande en Italia, pero no logra consolidarse ahí y termina pasando por diferentes clubes, ¿no? Hasta llegar a una, bueno, una liga emergente como vendría a ser la MLS, donde juega en el Portland, eh, donde termina siendo echado por aparente violencia familiar contra su esposa. Bueno, y yo quiero resaltar este caso porque si vamos a su contexto, donde nació, bueno, él nace en Barrios Altos. Bueno, es un distrito bastante conocido por la delincuencia, por lo peligroso, pero esto va desde el pasado, ¿no? Ya que, si bien es cierto, eh, es un distrito del virreinato, pero cuando pasa esto, empiezan las migraciones acá en Lima y ese distrito empieza a quedar un poco retrasado por los obreros y empieza a llegar la delincuencia, empieza a crecer la zona de mal vivir y bueno, no quiero generalizar tampoco, pero creo que el pueblo estaba acostumbrado a este tema, ¿no? La violencia, la delincuencia y termina pasando esto, ¿no? Terminan echándolo de su club por violencia familiar y actualmente está en un universitario que, a diferencia de MLS, está en un equipo mucho menor, ¿no? Por ejemplo, hace poco jugó universitario con el Inter de Miami y terminó goleado. Entonces, hay una diferencia bastante notoria entre ligas y a causa de esto, ¿no? No, sí, por supuesto, la MLS es mucho más competitiva que la Liga Peruana, ¿no? Eso nadie lo va a negar. Claro, entonces este contexto donde él vivió termina siendo bastante influyente en la vida de Polo. No sé cuál es su opinión, o no sé si tienes algún caso similar. Exactamente, Eh, exactamente. El caso de Andy Paul me parece bastante significativo, ya que ha estado en este último tiempo envuelto en una interrogante, ¿no? Mucha gente pedía que se le eche del club de universitario, mucha gente ha pedido que se quede, pero bueno. Sí, tengo el caso básicamente del Churrito y Nostroza. Básicamente, él tuvo una influencia de sus padres bastante buena, pero él se dejó llevar básicamente por lo que es los vicios, el alcohol, las mujeres. También salían los ampais. Su padre, el Churra y Nostroza, como lo conocemos, fue un símbolo de Alianza Lima en la década de los 90 y eso pudo inculcarle a su hijo la pasión por el fútbol. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó con el Churrito Nostroza, que tenía todo para brillar, pero actualmente juega en la segunda división ya de la Liga 2, ya no es tomado en cuenta y bueno, vemos que su carrera poco a poco se da a pique. Eso es básicamente lo que podemos rescatar de Hernán Nostroza, un futbolista que tenía todo para poder brillar, pero se dejó llevar por las malas influencias y bueno, decidió jugar un fútbol popular, solo para divertirse. Claro. El Chorrillos es un caso muy, muy claro, ¿no? Porque
tenía el legado de su padre, que había resaltado bastante tiempo en Alianza Lima, en los años 90, ¿no? Lamentablemente él no supo mantener ese legado y, como bien menciona José, se dejó llevar por todas esas cosas negativas que muchos jugadores que intentan ser profesionales en el fútbol no logran, ¿no? Justamente por dejarse llevar por los vicios. Ahora, muchachos, tenemos que concluir toda esta información y toda esta conversación que hemos obtenido, ¿no? Yo creo que no podemos decir que absolutamente todo el Perú juega o bien un fútbol disciplinado o bien un fútbol popular. Hablando de los jugadores, creo que todos en su momento han jugado un fútbol popular, ¿no? Como bien mencionamos. Porque, por ejemplo, Leandro Tapia, que se crió en el distrito de San Luis, es un distrito que evidentemente no tiene las mejores condiciones. Se juega un fútbol popular. Se juega un fútbol popular en el que muchos de sus participantes juegan para divertirse, ¿no? Como bien sabemos. Por ejemplo, en el caso de Andy Polo también, Barcelona es un distrito en el que el fútbol abunda, por supuesto. Entonces, creo que todos los jugadores que he mencionado en su momento han jugado fútbol popular, pero una vez que uno madura y dice, caramba, yo quiero ser futbolista profesional, creo que tengo las condiciones para hacerlo. Pero si uno no pasa de esa etapa de comenzar a practicar un fútbol disciplinado, creo que te estancas y te quedas en el fútbol popular, ¿no? Porque muchas veces hemos visto a jugadores como esa, por ejemplo, y no me van a dejar mentir, muchachos, jugando torneitos en los que, bueno, puedes conseguir quizás algún premio que te incentive a, obviamente, hablando de dinero, que te incentive a jugarlo, y que evidentemente después del partido se pase a realizar el popular justamente full vaso, y Deza y otros jugadores han sido envolvidos en este tipo de actividades, como no. Claro, Pero justamente, sí, dime José. claro, una cosa que quería acotar y que tú decías, otros jugadores, hay millones de jugadores también que han seguido estos pasos, pero quisimos tocar netamente este sudamericano porque por la cantidad y la calidad de jugadores que habían, jugadores peruanos que tenían todo para triunfar y algunos no lo hicieron. Claro, Claro, y justamente hay, como dije al inicio, un universo muy rico en todo esto, porque podríamos ir tocando más jugadores y pues no terminaríamos, ¿no? Sí, dime, Sebas, ¿querías hablar? claro. Este universo de jugadores lo resalto porque es lo más cerca que estuvimos cerca de un Mundial Sub-20, bueno, en los últimos años. Porque también podemos haber mencionado lo que pasó con los Jotitas, ¿no? En el año 2007, que clasificaron al Mundial. Y el caso más representativo es Raymond Manco, ¿no? Prácticamente su vida está relacionada al mundo de la indisciplina. Hay una foto icónica en la que sale cargado de una juerga. Entonces, prácticamente eso es lo que termina Claro, primordiando acá, por así decirlo. claro. Sí, y como iba mencionando, me parece muy importante lo que resaltas de Manco Sebas, que actualmente para acotar juega en la segunda edición del fútbol peruano también, en el Juan Aurich. Pero bueno, muchos jugadores terminan jugando un fútbol popular y no dan ese paso que tienen que dar a fútbol disciplinado para triunfar en su carrera. Entonces, jugadores como Araujo, Tapia y Oreja Flores, que en su momento de seguro de pequeños han jugado un fútbol popular, se dieron cuenta que tenían que pasar a tener la disciplina como un pilar en su carrera para poder resaltar y hacerse camino en el fútbol profesional. Pero jugadores como en el caso de Deza, el Churrito e incluso Andy Polo, no tuvieron a la disciplina como su mejor amiga, por así decirlo, y se dejaron llevar por distintos factores, ¿no? En el caso de Polo no están relacionados a los vicios, sino un tema más personal de no tener en cuenta valores como el respeto. Pero bueno, sí, ahí está la diferencia de los jugadores que sí llegan a triunfar gracias a la disciplina y otros que se quedan estancados en el camino por seguir practicando un fútbol popular, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Yo opino básicamente que todo lo que hablas es cierto. Hay bastantes jugadores en este universo que pudieron destacar, pero lamentablemente no lo hicieron. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Los padres tuvieron mucha influencia, pero todos sabemos la calidad de jugadores que tenemos, que tuvimos en algún momento, otros que están triunfando, otros que no pudieron triunfar, pero bueno, así es el fútbol.
Bueno, en mi caso, yo también comparto tu opinión de que, bueno, hay un universo grande de buenos jugadores, pero terminan frustrándose por el fútbol popular, ¿no? Terminan arruinando sus carreras, por así decirlo, en unas palabras ya muy, muy grandes, por así decirlo. Claro. Bueno, muchachos, muchas gracias por formar parte de este podcast. Una vez más, ya saben que pueden oírnos semanalmente. Y muchas gracias a ustedes, los que están detrás de la pantalla, por supuesto, por seguirnos otra vez en su podcast Entre Hinchas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Elso. Cuídate. Gracias.